Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 30 de Aprendo en Casa. La semana anterior reflexionamos sobre la importancia de la alimentación saludable y los hábitos alimenticios que debemos practicar para estar sanos y fuertes. También investigamos sobre los alimentos que existen en nuestra comunidad, región y país, qué nutrientes nos brindan, cuántas raciones necesita nuestro cuerpo y cómo los podemos aprovechar para desarrollarnos y crecer saludablemente. Además, aprendimos cuáles eran las frutas que consumían nuestros antepasados. Así como en la semana 29, en la semana 30 continuaremos con la experiencia de aprendizaje. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Al término de estas 2 semanas estarás en condiciones de elaborar una receta de alimentación saludable. ¿Por qué? Porque esta semana reflexionaremos qué ha cambiado en nuestra alimentación en estos días. Investigaremos más acerca de los alimentos que consumimos diariamente, cómo seleccionarlos y combinarlos, qué recetas saludables podemos preparar y qué ejercicios diarios debemos realizar para crecer sanos y fuertes. Con el desarrollo de todas estas actividades, seremos expertos para elaborar recetas nutritivas que mantengan nuestra vida saludable. Antes de empezar la actividad del día de hoy, recuerda lavarte las manos constantemente para evitar enfermarte. Tomándote de aquellas cosas importantes, presta mucha atención. Y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. La actividad del día de hoy se denomina cambios en la alimentación. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta es explicar los cambios que han ocurrido en la dieta alimenticia con relación a la de nuestros antepasados. ¿Qué nutrientes contiene la dieta familiar actualmente? Y proponer cambios para mejorar la dieta familiar que contribuyan a mantener una buena salud. Vamos a trabajar el área de personal social y desarrollaremos la competencia Construye interpretaciones históricas. Para empezar, vamos a leer el siguiente caso. Presta mucha atención. ¿Qué nos dice? Dice: Sebastián estaba acostumbrado a comer pollo y arroz en su almuerzo. Le costaba probar otros alimentos. Por eso su mamá siempre le preparaba las comidas a su gusto. Un día ella enfermó y tuvieron que ir a la casa de sus abuelos mientras se recuperaba. Ellos no comían todos los días pollo y arroz, preparaban otras comidas que Sebastián no había probado antes. Al darse cuenta de la molestia de Sebastián por este cambio, su abuelo le explicó que el pollo y el arroz eran alimentos nutritivos, pero nuestro cuerpo debía prepararse para comer otros alimentos que contienen proteínas y fibra y que nos ayudan a la digestión. Sebastián sabía de eso porque estudió el valor nutritivo de los alimentos, solo que nunca pensó en probar otros alimentos. Su abuelo le invitó esa semana a preparar juntos la comida. Sebastián se puso contento y aceptó la invitación. Muy bien, luego de haber leído la historia de Sebastián, vamos a responder algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿qué comía siempre Sebastián y por qué? ¿Qué comía? Arroz con pollo. ¿Por qué? Porque no quería probar nuevos alimentos. ¿Qué ocurrió con Sebastián en la casa de sus abuelos? Estaba molesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus abuelos no comían todos los días arroz con pollo. Ellos comían distintos alimentos. ¿Por qué Sebastián comprendió la explicación de su abuelo? ¿Qué le propuso su abuelo a Sebastián? ¿Su abuelo qué le propuso? Que iban a preparar juntos otros alimentos.
¿Por qué comprendió la explicación de su abuelo? Porque Sebastián había aprendido sobre el valor nutritivo de los alimentos, ¿verdad? ¿Sabías que los antiguos peruanos lograron adaptarse a las condiciones del territorio porque descubrieron cómo producir alimentos para mantener una buena alimentación y saludable? Sus principales alimentos eran la papa, el maíz. También consumían pescado y carne de los animales que criaban, como la llama y el cuy. En frutas y verduras comían chirimoya, calabaza, entre otras. Ahora piensa tú, al igual que Sebastián, ¿qué alimentos no te gusta comer? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta comer esos alimentos? Y de acuerdo a lo que habíamos aprendido la semana pasada sobre qué contienen los alimentos, averigua qué nutrientes tiene este alimento. De repente tiene proteínas, o tiene carbohidratos, o tiene vitaminas, o tiene minerales. Averigua qué nutriente tiene este alimento. Muy bien. Luego vamos a leer el siguiente texto. La alimentación de nuestros antepasados, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice? Mira, dice, hace miles de años nuestros antepasados no tenían casa ni alimento, iban solos en pequeños grupos de un lugar a otro, buscando comida y alguna cueva o lugar donde cobijarse del frío o del calor. Cuando sentían hambre, recogían los frutos de las plantas, comían raíces, pescaban o cazaban algunos animales para alimentarse. Era muy difícil sobrevivir, por eso, cuando no encontraban o se agotaba la comida, dejaban el lugar y seguían caminando hasta encontrar alimento y un nuevo lugar donde vivir. A ellos se les conoce como la población, eran nómades o errantes. ¿Qué quiere decir? Que ellos llegaban a un lugar y aprovechaban los alimentos que tenían. La pesca, la recolección que tenían alrededor, y cuando se acababan estos recursos, ellos se iban, dejaban ese lugar, es la cueva en donde vivían, porque vivían en ese tiempo en cuevas, y se iban a buscar nuevos lugares donde encontrar alimentos. ¿Sabías que los antiguos peruanos pintaron dentro de sus cuevas animales, personas, animales, ambientes, etcétera? También algunas de estas pinturas se les llama rupestre porque nos cuentan las actividades que hacían y cómo se alimentaban. En estas pinturas tú podrás observar cómo ellos cazaban. Nuestros antepasados en el transcurso del tiempo aprendieron que algunos frutos podían crecer si los sembraban y descubrieron que podían criar algunos animales para alimentarse. También averiguaron cómo podían consumir los alimentos, pero no podían consumir todos, ¿no? Cuando probaron y resultaron ciertas esas ideas, empezaron a trabajar en la agricultura y la ganadería para alimentarse. Por eso formaron grupos o ayllus para apoyarse, construyeron sus casas cerca a sus cosechas y tuvieron un lugar fijo para vivir. Entonces se convirtieron en una población sedentaria, que es lo que somos nosotros, ¿no? Nosotros hemos construido nuestro hogar. ¿Y qué pasó con estos primeros hombres peruanos? Descubrieron la agricultura, empezaron a sembrar sus propios alimentos. Además que empezaron a criar animales y de esa manera ya no les faltaba el alimento, así que decidieron quedarse en el lugar donde estaban, y a estos nuevos pobladores se les llamaban sedentarios. Muy bien, tú vas a continuar de leer el texto y luego vamos a completar el texto. Este cuadro, mira, dice el cuadro: nuestros antepasados, que eran los nómades y los sedentarios, qué comían y cómo conseguían sus alimentos. Por ejemplo, qué comían y cómo conseguían sus alimentos, ¿no? Yo recuerdo que los nómades que decía que comían raíces, peces y animales. ¿Y cómo conseguían sus alimentos? Recuerdo que en la lectura decían algo de que ellos cazaban, pescaban y recolectaban.
¿Y qué pasaba con los sedentarios? Ellos comían plantas, frutos y animales. ¿Y cómo conseguían sus alimentos? Pues ellos conseguían sus alimentos porque aprendieron a sembrar y a cosechar y empezaron a criar animales. Entonces había una gran diferencia entre los nómades y los sedentarios. Pero tú puedes aumentar información leyendo el texto. Ahora, ¿qué alimentos de los antiguos peruanos se consumían en tu casa? Hay una parte donde dicen alimentos específicos. ¿Y cómo consiguen esos alimentos? Tú y tu familia, ¿cómo consiguen estos alimentos? Luego, vamos a observar el cuadro que hizo Verónica. Mira, Verónica recordó una dieta que sirvieron en su casa. En el desayuno, en el almuerzo y la cena. En el desayuno recordó que comieron pan con avena y ambos son carbohidratos, por eso le puso una C. En el almuerzo comió sopa con fideos, zanahorias y alberjas. Tenía carbohidratos y vitaminas. El guiso de pollo con arroz, zanahoria y tomate tenía proteínas por el pollo, vitaminas por la zanahoria, el tomate y el carbohidrato por el arroz, además de agua de manzanilla, que son las sales minerales. Y en la cena comió alitas de pollo, que son carbohidratos y proteínas, y leche, que eran proteínas. De la misma manera que Verónica hizo su dieta, tú vas a recordar una dieta o una alimentación que tuviste la semana pasada. Un desayuno, un almuerzo y una cena. Y vas a marcar, si es proteína, le vas a colocar una P, si es carbohidrato una C, si es una vitamina una V y si son sales minerales una S. ¿Por qué? Porque vas a identificar qué tipo de alimentos consumes más. Tu dieta está equilibrada en nutrientes. ¿Qué quiere decir? Comes de todo lo necesario, de acuerdo como hablábamos del plato Nestlé, del plato ideal, la porción ideal. ¿Necesitas cambiar o mejorar tu dieta? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué cambios harías en tu dieta? Por ejemplo, antes comía muchos carbohidratos y grasas. Entonces ahora comeré más vitaminas y proteínas. Ahora, ¿qué cambio propondrías para mejorar tu dieta familiar? Considera que los alimentos que produce tu familia, ¿te acuerdas que hablábamos del ESBI? Claro, en casa puedes tener algunos de estos alimentos, ¿no? Y también puedes elegir algunos alimentos que consumían nuestros antepasados. Finalmente, en familia vas a reunirte y vas a contarles lo que aprendiste el día de hoy y vas a comentarles sobre los alimentos que consumían los antiguos peruanos para vivir. Vas a explicar tu propuesta de mejorar la dieta familiar, escucha sus ideas y acuerden qué comidas pueden preparar para mejorar la dieta familiar durante la semana. ¿Qué comidas pueden preparar? Recuerda, y escribe la propuesta. Y comprométanse unos a otros a tener una dieta saludable. Entonces tú vas a escribir una propuesta de platos que van a consumir durante la semana. Por ejemplo, van a consumir estofado de pollo, ¿no? Pero ya no van a mezclar el arroz con la papa, sino solo comerán arroz o solo papa y la acompañarán con una ensalada de legumbres, puede ser. Entonces así vas a proponer algunos alimentos que tú y tu familia van a mejorar para su alimentación. Finalmente vamos a reflexionar sobre los aprendizajes del día de hoy. Dice, explique cuáles son los nutrientes de los alimentos que no me gusta comer. Claro, en la primera parte, ¿no? Investigaste, de acuerdo a lo que habíamos trabajado la semana pasada. Expliqué qué comían y cómo conseguían sus alimentos nuestros antepasados. Lo hicimos, claro, cuando leímos el texto y completamos el cuadro. Comparé los nutrientes de los alimentos que consumí la semana pasada para saber si mi dieta es equilibrada. Correcto, recordaste una dieta de la semana pasada, al igual que Verónica, y en base a ello has indicado si está equilibrada o si es que necesitas mejorarla. Propuse cambios para mejorar mi dieta y la de mi familia y así mantener una buena salud. Correcto, entonces hemos cumplido todos nuestros criterios. Que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu atención y nos vemos mañana.